Ok. Bueno, el ser humano en su ignorancia adora lo que no conoce. Adora lo que el hombre hizo con sus propias manos. Y me refiero a Jesús, el Dios de los cristianos. A Jesús, el Dios del cristianismo. La escritura es bastante clara en decirnos en Juan 17:3 que la vida eterna es que conozcamos al único Dios, entre comillas, al único Dios verdadero, que es Yahweh, el Elohim de Israel, y a su enviado, a quien él envió, a su Hijo. Esa es la vida eterna. Sin embargo, el ser humano en su rebeldía y duro de corazón, adora, sirven y rinden culto a cosas creadas por sus propias manos. El cual hablamos es este Jesús, ídolo romano, que en todas las denominaciones cristianas, incluso judaísmo, algunas raíces hebreas, adoran a este ídolo romano y a su nombre. Le dan culto y exaltación a ese nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué lo hacen? Por su ignorancia, de desconocimiento y entendimiento, escasez de entendimiento a las escrituras. Porque la vida eterna dice que es conocer al único Elohim verdadero y a su enviado, a quien él envió, a su Hijo. Esa es la vida eterna. Si tú no conoces al Dios verdadero, creador del cielo y la tierra, si tú no conoces al Hijo a quien él envió, caminarás perdidamente en este mundo sin entender lo que la palabra del Eterno dice. ¿Por qué? Porque el culto que se rinde al creador del universo es a su nombre y en su nombre. En su nombre, para su nombre. Es el culto, la exaltación, la gloria que le damos. Todo es en su nombre, para su nombre. Se trata de su nombre la adoración. Y sin embargo, el mundo que hoy vivimos religiosamente pretenden que el Eterno los acepte adorando a un ídolo, a una estatua llamada Jesús. Si no es verdad lo que digo, espera lo que te voy a decir entonces, para que tú entiendas y creas lo que te estoy diciendo. El católico adora al Señor Jesús. El evangélico pentecostal adora al Señor Jesús. El adventista adora al Señor Jesús. El testigo de Jehová adora al Señor Jesús. El mormón adora al Señor Jesús. El bautista adora al Señor Jesús. Una religión judía que también hay, adoran al Señor Jesús. Y algunos de raíces hebreas también adoran al Señor Jesús, porque ellos creen que Yeshua y Jesús son el mismo. Pero bueno, todas estas denominaciones dan honra y adoración y rinden culto al nombre del Señor Jesús. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿te has preguntado siquiera quién es Jesús? Claro que no. ¿Por qué? Porque la serpiente te engañó que Jesús viene del nombre hebreo Yahoshua, que significa en español Jesús. Eso te engañaron. Así te lo creíste y así te lo vives creyendo hasta el día de hoy. Que Jesús es el significado del nombre hebreo Yahoshua, en español como Jesús.
Pero déjame decirte que esa es una grande mentira, la mentira más grande que puedes haber observado en este mundo de engaño y de mentira. Porque el nombre del Mesías sí tiene su significado, según lo vamos a ver en un momento. Entonces, para que tú veas que Jesús es el ídolo romano, solamente entra en un templo pagano del Vaticano, mira a su altar, ahí verás un personaje en forma de humano, tiene pies, tiene cabeza, tiene todo lo que tiene un ser humano, pero no se mueve, no ve, no hace nada. Ese, según las escrituras, es y se llama un ídolo. Y yo quiero que tú entiendas que ese ídolo se llama Jesús, ¿ya? Ese ídolo que tiene ahí en el altar del Vaticano y en todas las iglesias paganas de ese mundo, ese ídolo que está ahí colgado en esa cruz, o muchas veces dentro de una vitrina, ese ídolo se llama Jesús. Escúchalo, Jesús se llama ese ídolo. Entonces, ese ídolo es el que está en todos los templos paganos y el ser humano llamado católico le rinde culto, dirige sus oraciones en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor ese ídolo. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? Es la pura verdad. El mundo en general llamado católico reza en nombre de ese ídolo. Se postra delante de ese ídolo. Y no solo de ese ídolo, hay mucho. Si hablamos del Vaticano, pues ese templo es el que está más repleto de tantos ídolos. Porque ese es un gran negocio para ellos. Un montón de ídolos, tanto masculinos como femeninos. Son los ídolos, los dioses del Vaticano. Pero estamos hablando de este ídolo principal que recibe la honra y la adoración y la exaltación del mundo en general, incluido las religiones evangélicas. De eso que estoy hablando. Entonces, ese mismo Señor Jesús, yo quiero que entiendas, tú que eres adventista, tú que eres pentecostal, tú que eres bautista, tú que eres evangélico, protestante, tú que eres testigo de Jehová, pues ese mismo Señor Jesús está en tu templo llamado iglesia el día de hoy. Ese mismo Jesús está recibiendo la adoración, la exaltación, a quien el único es digno que lo merece es el Eterno. El Eterno en su nombre hebreo Yud, Heb, Bab, Hei, que significa Yahweh. Él es el único digno de que lo adoremos, que lo exaltemos, que le rindamos culto en su nombre, ¿ya? Ese culto se lo está llevando el día de hoy este Señor Jesús en todos los templos, iglesias, como les mencioné, de todas estas denominaciones del cristianismo, llámense como se llamen. Por eso, yo les quiero decir a ustedes, hermanos, entre el Vaticano y las iglesias evangélicas, llámense como se llamen, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque el Vaticano adora y se postra delante de esa estatua y le rinde culto y exaltación a su nombre, a la estatua y a su nombre. ¿Me entiendes? El Vaticano le rinde culto a la estatua y a su nombre del ídolo, el Señor Jesús. ¿Me entiendes? Y las iglesias evangélicas, adventistas, testigos de Jehová, mormonas, pentecostales, evangélicas, le rinden culto al nombre de ese ídolo, llamado Jesús, el ídolo romano. Ustedes le rinden culto a ese nombre Jesús, lo exaltan, lo adoran, le rinden homenaje, le dan la gloria a ese nombre de Jesús. Entonces, podríamos ver y podríamos decir que no hay ninguna diferencia entre el Vaticano y las iglesias evangélicas.
El por qué, rápido te lo diré. Apocalipsis 17 se relata esta mujer misteriosa que tiene en la frente un nombre misterioso que es Babel la Grande, que es la madre de todas las rameras. Entonces ahí se encuentra usted, mi amado, estimado amigo evangélico, protestante, testigo de Jehová, lo que sea. Todos ustedes pertenecen al Vaticano, porque el Vaticano es esa ramera, la madre que tiene las hijas de donde salieron. Es por ello que todos ustedes son cristianos evangélicos, cristianos adventistas, cristianos pentecostales, cristianos bautistas, cristianos lo que sea, pero ustedes pertenecen a la madre cristiana romana, que es el Vaticano. ¿Me dejo entender? Entonces, desde ahí es que parte todo el engaño de la serpiente de Apocalipsis 9:12, que es el que engaña a todo el mundo. Entonces, pero el Eterno ahora les dice a estas religiones, el Eterno dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento. Porque sepan ustedes, amados amigos, que es la ignorancia que te tiene dentro de esta religión. Por eso el Eterno dice, no seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. No seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué dice Abba esto? Porque ustedes de estas religiones no pueden entender que la vida eterna es conocer al único creador del cielo y de la tierra y a su Hijo a quien envió. Entonces, ustedes no entienden, por ejemplo, las escrituras que nos dicen clarísimo acerca del Mesías. Por ejemplo, yo te quiero decir, en Jeremías 11:19, acompañándolo con Marcos 12, ¿qué dice Marcos 12? La parábola de los labradores malvados que querían la viña, donde dice que el dueño, aquí el dueño es Yahweh, que arrendó la viña es Israel, alquiló a unos labradores y el dueño envió a algunos siervos, son los profetas, a unos golpearon, a otros lincharon, a otros los mataron, y al último dijo Yahoshua, enviaré a mi hijo. Tal vez a él lo respeten, pero también lo golpearon y lo sacaron de la ciudad y lo mataron, dice la parábola, dice Yahoshua. Se refiere a Yahweh y al enviado, a Yahoshua. Por eso es que dice en Jeremías 11:19, ahí tú puedes leer Jeremías 11, del 19 en adelante, dice, yo era como cordero que llevaban al matadero, y dice que ahí estos eran los judíos. En Jeremías 11:19, ahí están los judíos fariseos, como traman la muerte de Yahoshua. Dice que lo matarían para borrar el nombre de la faz de la tierra, su nombre. O sea, esa es la parábola de Marcos 12 y Jeremías 11:19, que se habla de desaparecer el nombre de Yahoshua. ¿Ya? Eso trataban de matarlo, porque Yahoshua profetizaba, predicaba en el nombre de Yahweh. Entonces ellos prohibían que no predique en nombre de ese nombre, le prohibían los fariseos. Entonces eso se refiere esta parábola. Pero ustedes no entienden que el nombre del Mashiach sería quitado de la tierra. Y si ha sido quitado, entonces es por eso que ahora en tu Biblia ocupa este nombre de ídolo romano en tu Biblia como el nombre del Mesías. Pero el nombre del Mesías, fuiste engañado que significa Jesús en español. No. El nombre del Mesías lo dice clarísimo, no lo digo yo, no lo dice nadie, ningún ser humano, lo dice el ángel. El ángel en Mateo 1:21 dice ahí el nombre del Mesías. Y darás a luz un hijo y lo llamarás Yahoshua, que quiere decir, dice el ángel, ahí nos da el significado, que quiere decir o que significa Yahweh salva, o Yahweh es salvación,
o Yahweh es mi Salvador. Eso significa el nombre del Mashiach. ¿Y sabes por qué? Porque la Escritura dice que Yahoshua vino en el nombre o con el nombre del Padre, Yahweh. Yahoshua mismo lo dice en Juan 5:43. Yo he venido en el nombre o con el nombre de mi Padre. ¿Y sabes por qué él dice eso? Porque él sabía y él trataba de que entiendan cuando él decía a los fariseos, yo soy. Él estaba diciendo, yo soy Yahweh. Yo soy el que soy. Pero ellos no entendían. ¿Y sabes por qué? Porque el profeta Jeremías 23:6, dice clarísimo ahí, hablando del descendiente de David, hablando del Mashiach, cuando vendría, dice que se le daría el nombre Yahweh, nuestra justicia. Ese es el nombre de Yahoshua, del Mashiach. Yahweh, nuestra justicia. O sea, clarísimo lo que está diciendo Mashiach, que él ha venido con el nombre o en el nombre de su Padre. Porque el profeta dice que el nombre dado a este Mashiach sería Yahweh, nuestra justicia. Entonces, clarísimo que Yahoshua es el mismo Yahweh. Es el mismo Yahweh. Entonces, si es el mismo Yahweh, ¿cómo usted pretende aplicarle un nombre pagano, un nombre de ídolo, y pretender que el Eterno te acepte ese culto, esa exaltación a ese nombre de ídolo? Por ignorancia, porque te engañaron que el nombre de Mashiach en hebreo, que es Yahoshua, significa Jesús en español. Qué engaño terrible. Yo también había sido engañado, pero gracias a mi Abba he logrado el favor de mi Abba de regalarme este gran entendimiento de que solo en su nombre hay salvación, en su nombre hay perdón de pecados y restauración y la vida eterna. En su nombre nomás. No hay nada que esperemos en nombre de los ídolos. Así que como este sistema religioso no tiene entendimiento, no entiende lo que hemos mencionado ya. Tampoco entiende este sistema del cristianismo, por ejemplo, Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Incluso lo verán aquellos que lo traspasaron. Ahí habla del Hijo, pero Zacarías 12:10 dice lo siguiente: Elohim derramará su misericordia para los descendientes de Jacob y mirarán a mí, dice Yahweh, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por un hijo unigénito. Está hablando de Yahweh mismo, que lo mirarían a él, a quien traspasaron. Entonces, según Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7, se está refiriendo al Mashiach y a Yahweh como el mismo. ¿Te das cuenta? Y nos atrevemos nosotros a rendir culto a Jesús, al Señor Jesús, ese ídolo romano, ese ídolo cristiano romano, que le rinde el culto solo el ser humano que es ignorante, que no conoce la verdad, que no conoce la escritura, que no entiende las escrituras. Para adorar un ídolo hay que ser insensato, necio, para rendir culto a un ídolo, querido amigo. Este sistema religioso tampoco puede entender, por ejemplo, Filipenses 2 del 9 al 11. ¿Qué dice ahí? Filipenses 2 al 9 dice que y Yahweh, hablando del Mashiach, el apóstol Pablo, y Yahweh lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará en el nombre de Yahoshua, para honra
y gloria del Padre Yahweh. Verso 11. Y toda lengua, todo idioma, confesaría que Yahoshua es Mashiach. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo pregunto, ¿ese nombre de ese ídolo Jesús es nombre sobre todo nombre? Te pregunto, ese ídolo que tú adoras, ese nombre de Jesús, ídolo romano, ¿tiene el nombre que es sobre todo nombre? ¿Verdad que no? ¿Eres consciente que ese nombre de Jesús hasta lo tienen las mujeres aquí en el mundo? ¿Eres consciente que ese nombre de Jesús lo tiene todo mundo? ¿Que está por todo lado en este mundo? ¿Verdad que sí? Brujos, hechiceros. Incluso los brujos también sanan en ese nombre, hacen milagros en ese nombre de Jesús. ¿O no lo sabías? Claro que sí. Entonces, en ese nombre tú tratas de rendirle culto al Eterno. ¿Verdad que es una tremenda ignorancia de parte de la humanidad? Pero el nombre, sobre todo nombre que habla Pablo en Filipenses 2:9 en adelante, se refiere ¿a quién? Al nombre de Yahweh, porque Él es el creador de todas las cosas y Él es el que está por encima de todas las cosas. Por tanto, su nombre es el que está por encima de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Su nombre, entendiendo que Mashiach trajo el nombre de Yahweh. Por eso es que al Eterno se va a doblar toda rodilla aquí en la tierra y arriba en los cielos, en el nombre de Yahoshua, entendiendo que en el nombre de Yahoshua está el nombre de Yahweh, el nombre que significa Yahweh salva, según el ángel y según Jeremías 23:6. Yahweh nuestra justicia, Yahweh nuestra justicia, Yahweh salva, dice el ángel y el profeta Jeremías. Ese es el nombre sobre todo nombre. No Jesús, querido amigo cristiano, lastimosamente, tener que predicar esta dureza para que quizás así entiendas. Y lo estamos haciendo de la mejor manera, tratando que sea en amor este mensaje, con bastante claridad. Entonces, seguimos. ¿Por qué el nombre sobre todo nombre? Tampoco este sistema religioso pueden entender, por ejemplo, ¿qué van a entender? Pues no entienden, por eso el Eterno les dice que son como el mulo o el caballo sin entendimiento. Por ejemplo, para ir finalizando ya el vídeo, Hebreos 1 del 1 al 4. ¿Qué dice ahí? Hebreos 1 del 1 al 4. Ahí nos dice lo siguiente. Y Yahweh habló desde tiempos antiguos a través esta buena noticia, esta misma noticia de salvación a través de sus profetas, de los patriarcas. Pero hoy Él nos está hablando a través de su Hijo Yahoshua. Así como dice la Escritura ahí, así como el nombre que se le dio a Él es más grande, es más importante del nombre de los ángeles. Dice ahí. Dice que Yahoshua es la misma presencia de Yahweh, dice ahí. Así como el nombre que se le ha dado a Él es más grande del nombre de los ángeles. ¿Se da cuenta? El nombre de Yahoshua es más grande del nombre de los ángeles, ¿verdad? Entonces, está muy lejos, hermanos, para comparar el nombre del Mesías con el nombre de los seres humanos, en este caso, Jesús. Si el nombre del Mesías es más grande, más importante del nombre de los ángeles, es obvio que es más importantísimo todavía del nombre de los seres humanos. O sea, el nombre del Mashiach ni siquiera es comparado con el nombre de los ángeles, para que me entiendas. Entonces, ¿cómo pretendes tú compararle el nombre del Eterno, del Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, con un nombre terrenal llamado Jesús? Y habértelo creído por la serpiente que te engañó, de que el nombre sagrado, el nombre que es sobre todo nombre, Yahoshua HaMashiach,
¿Qué significa en español Jesús? Por favor, ¿no has leído Mateo 1:21? Léelo ahí en tu Biblia, léelo. Dice ahí que el nombre significa Yahweh salva. Pero bueno, seguro en tu Biblia romanizada debe decir el Señor salva o Jehová salva. Y así tantas traducciones que ha hecho el ser humano. No los profetas, no los apóstoles. El ser humano de hoy ha hecho esas Biblias con la mente del Imperio Romano, quitando el nombre verdadero que ves ahí en mi espalda de Yahweh y a mi izquierda el nombre de Yahoshua. Esos nombres son los que le pertenecen al Creador y a su Hijo enviado. Pero los traductores han hecho lo que les da la gana el día de hoy, de acuerdo a su religión, es que han traducido las Biblias. Pero como yo digo siempre, no hay problema por la traducción de Biblias. Cuando tú te conviertes de verdad al Mashiach de Israel, entonces el Rúa de Yahweh será el que hace que entienda a aquella persona, no tú. El Rúa de Yahweh hace que entienda todas las cosas que el Padre quiere que tú entiendas en su reino llamado Israel. Porque Él ha establecido un solo pueblo llamado Israel para que tú te conviertas en un israelita y puedas ser salvo, al igual que todos los patriarcas, que todos los profetas, los apóstoles que ya están dentro de ese maravilloso reino que el Padre Yahweh ha designado para que nosotros seamos salvos. Entonces, mis amados hermanos, vamos finalizando pues ya con todo esto de haber presentado este corto vídeo, esperando que sea una buena bendición en tu vida, y compártelo, hermano, no te olvides. Aprendamos a tener discernimiento. Pidámosle sabiduría al Padre Yahweh. Él es el único que te da el entendimiento. Si tú no entiendes hasta el día de hoy con todo este mensaje, arrepiéntete. Es tiempo que te arrepientas, porque si nosotros no nos arrepentimos delante del Padre y nos encuentre la muerte dentro de una religión, créanmelo, que nosotros no seremos salvos si estamos dentro de una religión, porque hemos rechazado al que Él envió y a su pueblo. Él vino y trajo su pueblo. Por eso todo el que cree en Él debe convertirse a su pueblo. El pueblo del Mashiach, no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. Mateo 2:6, el pueblo de Mashiach es Israel. Lucas 1:31 en adelante, el pueblo de Mashiach es Israel. Mateo 16:18, lea ahí, el pueblo de Mashiach es Israel. Que el Eterno me los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Deje de rendir culto a este ídolo romano. Deja de rendir culto a los ídolos, a los dioses del Vaticano. Arrepiéntete y conoce al Mashiach, porque la vida eterna es en que conozcas al único Elohim verdadero, Yahweh de los ejércitos, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, el Elohim de Israel, y a Él a quien envió el pastor y rey de Israel. Esa es la salvación que tienes que conocer. Convertirte a ese Mashiach y Él te convertirá en un israelita, así como Él lo es, según Juan 1:47 y Romanos 9:4 dice el apóstol que Yahoshua en su humanidad fue un israelita porque venía de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que el Eterno me los bendiga y en una próxima oportunidad. Shalom y shalom.